Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Nos encontramos nuevamente reunidos aquí en la presencia del Señor Jesús. Le damos toda la gloria y la honra. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, esta bendición de estar reunidos nuevamente. Vamos a compartir su bendita palabra, que es viva, poderosa, eficaz. Nada más dispongamos nuestros corazones con fe para recibirla y así la palabra del Señor va a obrar en nuestras vidas con poder. El tema que vamos a compartir hoy es parte del discipulado número 3 y es la lección número 5, que es acerca de los dones del Espíritu Santo. Aquí vamos a aprender qué propósitos e importancia tienen los dones del Espíritu Santo, por qué necesitamos su manifestación u operación para el avance de la obra de Dios y cómo operan estos dones espirituales. El texto que tenemos esta noche para memorizar está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros vemos cuando comenzó, ¿cierto? La iglesia del Señor Jesucristo, que era bien poderosa en la fe, ¿cierto? Tenían una fe profunda y de esperanza en el Señor Jesucristo, y por donde quiera que iban los discípulos, entonces todos los cristianos estaban ellos expectando, ¿cierto? Con la expectativa y el anhelo de ellos ver, porque sabían que también se iban a producir obras, iba a haber obras y milagros y maravillas que el Señor Jesús hacía. Y así era que pasaba, en realidad era lo que estaba sucediendo, como vemos en el libro de Marcos 16:20, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Pues estas señales eran el poder, ¿cierto? El poder de Dios. Entonces fue así como en Jerusalén comenzó todo. Vemos nosotros cómo fue después de que el Señor Jesús ascendió al cielo. Entonces en las calles, un día en las calles de Jerusalén, pues seguramente se escuchaban, como dice aquí, reverberaciones de lenguas sobrenaturales que venían desde donde, del aposento alto, porque estaban reunidos los discípulos. Ahí había 120 personas unánimes orando y estaban esperando esa promesa que el Señor les había dado. Entonces, así vemos como miles de personas que estaban reunidas en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés, entonces se acercaron ellos maravillados de escuchar eso, y antes de que terminara el día, 3.000 personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si quieren leer después ustedes, allí habla todo cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo, amén, en Pentecostés. Así que nosotros vemos qué fortaleza. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta qué poder tenía la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, y la gloria que nosotros podemos apreciar leyendo estas palabras en la Biblia. Qué hermosa época, ¿cierto? Cuánto hubiera querido uno estar allí, ¿cierto? En ese momento yo me pongo a pensar y digo: wow, que ese poder tan tremendo. Pero saben que es algo muy emocionante para nosotros, que debemos de darnos cuenta todos, de realizar que ese poder que tenía la iglesia
Antes la iglesia primitiva del Señor Jesucristo existe aún, amén. Existe para todos nosotros y se manifiesta todavía en la iglesia del Señor Jesucristo. Así que es algo muy emocionante y nos da mucha esperanza a nosotros de que todavía ese poder existe y va a existir para siempre, amén. Es así imperativo para la iglesia del Señor que tenga la presencia milagrosa y el movimiento del Espíritu Santo todo el tiempo, como nosotros ya hemos visto en las lecciones antes en la Biblia que hemos visto. Pero también de eso nosotros necesitamos saber que ese movimiento del Espíritu Santo en la iglesia, el Señor lo ha organizado en una operación de poder especial que resulta esencial para todos nosotros, que es la manifestación operacional de los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver acerca de las manifestaciones de los dones espirituales. Como vimos, los primeros cristianos fueron bautizados en el nombre de Jesús y luego fueron llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que para ser salvos debemos de nacer de nuevo por medio del agua, que es el bautizo en el agua, y del Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo y con esas manifestaciones de la operación de sus dones, de los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí nada más voy a dar un ejemplo porque en la Biblia hay muchos ejemplos del poder del Espíritu Santo que se movía en ellos y a través de ellos. Entonces nosotros aquí hay un ejemplo que nos dan que es un día que Pedro y Juan iban camino a la iglesia, ¿no? A la iglesia llegaron al templo pues a orar y en la puerta de la iglesia que se llamaba La Hermosa había un hombre cojo que estaba pidiendo dinero, ¿cierto? Estaba ahí pidiendo limosna y de repente un poder milagroso salió de Pedro y entonces ellos sanaron a este hombre, ¿cierto? Ocurrió ese milagro, esa sanación, la sanidad allí y el hombre, ¿qué pasó? Él se paró y caminó y no solo caminó, pero brincó y entró a la iglesia y todo eso dando honra, dando la gloria al Señor. Amén. Entonces ahí hubo esa manifestación. Él alababa a Dios y la gente lo vio. ¿Y qué pasó? Ellos creyeron, quedaron asombrados, maravillados de ese poder, el milagro que se había hecho. Y miles de personas también se entregaron en ese día al Señor Jesús. Amén. Y después de ese maravilloso hecho, ese hecho tan grande, los apóstoles, ¿qué pasó? Ellos fueron encarcelados. Amén. Pues injustamente, ¿cierto? Porque estaban ellos haciendo el bien y predicando la palabra de Dios y se les acusaba a ellos de predicar al Señor Jesucristo acerca del nombre de Jesús. Y entonces, cuando ellos estaban cerca, delante de los sacerdotes del concilio, de los signatarios, una sabiduría sobrenatural los tomó también a ellos y entonces ellos contestaron a las acusaciones y todo que les hacían a ellos. Entonces vemos como Pedro, ellos dijeron, perdón, aquí vamos a ver en Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que con el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que ese poder que ellos tenían no era de ellos, amén, sino era un poder divino, un poder sobrenatural. La forma con la sabiduría como ellos hablaban, siendo hombres sencillos. Pedro era un simple, un sencillo pescador. ¿Y cómo era que él podía hablar de esa manera? ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Amén.
Entonces todas las personas reconocían eso y pues se desató una persecución, como nosotros sabemos, a la iglesia de Jesucristo y ellos los perseguían y les pegaban, los golpeaban y todo, pero ¿saben qué? Que cada vez que hacían eso con ellos en vez de decir, pues yo ya no vuelvo a predicar del Señor, al contrario, ellos salían gozosos de la presencia del concilio, donde los maltrataban y todo, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto está en Hechos 5, 41 y 42. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia de estos casos donde fue manifestado el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y a través de ellos. Entonces, pues nosotros vemos también que ellos eran bautizados y recibían el poder, ¿cierto? Y toda la gente de antecedentes religiosos diferentes recibían al Espíritu Santo cuando eran bautizados en todas partes. Amén. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de los dones espirituales, porque como vimos en un simple ejemplo, Dios todo tiene un propósito divino para todo, para Dios, y con Dios no hay casualidad, amén. Él tiene un propósito para todo. Entonces, los dones del Espíritu Santo, ¿qué son? Son una facultad especial, un poder especial que Dios proporciona a su iglesia, a los creyentes, ¿cierto? El Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar su iglesia. Para eso son los dones espirituales, para edificarnos. O sea, diciéndolo de otras palabras, son habilidades especiales que Dios da a nosotros los creyentes para que nosotros hagamos lo que Él nos ha encargado hacer. Amén. Él nos ha dado una comisión a todos para que nosotros la llevemos a cabo. Y entonces es solamente por medio de ese poder divino que nosotros la llevamos a cabo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro poder. Vemos que este propósito principal de los dones espirituales es enseñado por Pablo en Primera de Corintios 12:7, que dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Para el provecho, para el beneficio de toda la iglesia y de otras personas, para que también crean y se conviertan al Señor, como vimos aquí por la manifestación que hubo en Pentecostés y por los milagros y las señales y sanidades, maravillas que ellos hacían en el nombre de Jesús. Muchas personas creían y se convertían al Señor Jesús. Amén. Así que sí, estos dones son dados para edificar a la iglesia, pero antes de seguir también debemos aquí de distinguir, ver la diferencia que hay entre, vamos a aclarar, ¿cierto? La diferencia que hay entre los dones del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, ¿ven? Que también se llama el don del Espíritu Santo, como dijo Pedro, a todas esas miles de personas cuando dio su primer discurso, dijo arrepentíos y bautícense todos en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eh, perdón, son cosas diferentes aunque están estrechamente unidas. Los dones del Espíritu Santo son habilidades que Dios otorga, habilidades sobrenaturales, como dijimos ahora, facultades que Dios provee para ocasiones particulares, como estamos viendo, amén. En estas ocasiones, sanidades, milagros, prodigios, cosas donde el Señor manifestó su poder en ciertas ocasiones
que Él manifiesta aún su poder, mientras que el don o el bautismo del Espíritu Santo es el poder individual que Dios da a cada creyente para su propia salvación, perdón, para su santidad y para usar en todo tiempo. O sea que eso es algo que el Señor nos da a nosotros para todo tiempo. La llenura del creyente con el Espíritu Santo, hablando en diferentes lenguas, perdón, que es para nuestra edificación personal. Amén. Discúlpenme. Ok, entonces, pero los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia, como ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver en Primera de Corintios 12, ay, disculpen, del 8 al 10, vamos a ver cómo nos enseña el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Amén. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Entonces, con base en esto, nosotros podemos darnos cuenta de que hay podemos clasificar los dones espirituales de esta manera. Vamos a ver cómo. Número uno, los dones para, para saber sobrenaturalmente. Amén. O sea, uno es para que nosotros sepamos. Son tres dones que son los que de los que acabamos de ver, de aprender, están en esta lista. Amén. Los dones para saber sobrenaturales son los dones de la palabra de sabiduría, como dijimos, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esos son esos tres para nosotros saber más. Amén. Los dones para actuar sobrenaturalmente, que fue lo que vimos ahora que hicieron Pedro y Pablo, es el don de fe, el don de milagros y de sanidades. Son para actuar y los dones para hablar sobrenaturalmente, como vimos también en ellos, ¿cierto? Que hablaban con denuedo, con poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les daba, son el don de profecía, el don de lenguas, de diferentes tipos de lenguas y de interpretación de lenguas. ¿Amén? Así que esa clasificación es la que se emplea más, ¿cierto? Es la que más es usada, la que vemos que se emplea más en la palabra y todo, pero también Pablo nos enseña en Romanos 12, capítulo 12, versículo de 4 al 8, dice, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Ahora dice el 6, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Así que estos son dones espirituales también. ¿Y cuál es la importancia de estos dones espirituales? Nosotros vamos a ver también que si leemos la Biblia, un dato muy interesante que debemos de leer nosotros, la Biblia, por supuesto, y vamos a ver cómo
en el Nuevo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, nos habla acerca de los dones espirituales, del poder de Dios, de la manifestación del poder de Dios a través de esos dones espirituales. Solamente en el segunda y tercera de Juan no contiene referencias respecto a esto, pero en todo el resto del Nuevo Testamento hay, ¿cierto? Muchas referencias, citas bíblicas para poder ser verdaderamente eficaces nosotros en la misión que tenemos como iglesia del Señor Jesucristo. Es vital que tengamos nosotros el entendimiento claro de la importancia de lo que son los dones espirituales en nosotros, la manifestación de los dones espirituales y más que todo, cómo ellos deben de operar entre nosotros. Eso lo debemos de conocer nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Lamentablemente, mis hermanos, hoy en día es una doctrina descuidada y eso lo podemos ver nosotros, ¿cierto? Nos damos cuenta que es una práctica que está casi olvidada en muchas iglesias cristianas. Eso es algo muy triste porque por el temor al fanatismo, muchas personas, ¿cierto? En diferentes iglesias ha conducido a las personas, a las iglesias como a un formalismo, a un adormecimiento espiritual porque ellos ni siquiera quieren hablar de esto y mucho menos no creen ni pues dan rienda suelta ni practican esos dones espirituales. Entonces, esa es algo que resulta naturalmente en el estancamiento espiritual, porque quiere decir que en esa iglesia, en esa congregación, no hay poder, no se manifiesta el poder de Dios. Amén. Entonces las personas entran y salen igual, igualitos, ¿cierto? Salen igual porque no sienten la presencia de Dios, no se manifiesta ese poder que nosotros sentimos en nuestra iglesia, gracias al Señor, que nos gozamos en la presencia de Dios y podemos ser llenos de esa presencia, de ese poder del Señor que nos toca de una manera muy especial y obra en nosotros por medio del poder de su Espíritu Santo. Amén. Para que las iglesias sean vigorosas, tienen que haber esa manifestación del poder del Espíritu de Dios. Amén. Así que nosotros, sin el apropiado énfasis sobre el poder del Espíritu Santo en la vida de todo creyente, en la iglesia como un todo, ¿cierto? Entonces no existe una vida espiritual real. No podemos tener ese avivamiento espiritual sin la manifestación de los dones del Espíritu Santo, que es la manifestación del poder divino, amén, del poder de Dios. Si queremos una iglesia fuerte y sana y en crecimiento continuo, debemos de vivir apegados nosotros a eso y pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo, que nos dé esos dones espirituales, que nos llene de ese poder que necesitamos nosotros tanto para poder cumplir con el gran mandamiento, la gran comisión que el Señor nos ha dado para poder ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y para que muchas personas crean y se conviertan al Señor, para que haya sanidades, milagros, prodigios, que se hagan todo por medio del Espíritu de Dios. Amén. Obrando a través de nosotros. Nosotros no somos sino instrumentos de Dios. Amén. Pero el poder es de Dios. Dios es el que hace las obras, pero es a través de nosotros. Amén.
Entonces, para ver que en la iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo y reino de Dios, operen, ¿cierto? Deben operar mediante estos dones espirituales y también que se haga evidente el poder de Dios en la iglesia y a donde vayamos nosotros también. Amén, como cuerpo de Cristo, así como fue en la iglesia primitiva, no solamente se realizaban milagros en el templo, en la iglesia, pero en las calles por todas partes, ¿cierto? Donde iban los discípulos de Jesucristo, ¿por qué? Porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu de Dios, amén. Y respecto a esto, ¿cierto? Las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14 son bien poderosas. Vamos a ver en el capítulo 14 de Juan, como dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre, amén. Entonces, nosotros vemos como el Señor Jesús mismo aquí nos dice que si nosotros creemos por medio de la fe y somos llenos del poder de Dios, vamos a poder hacer las cosas que el Señor Jesús hizo durante su ministerio terrenal, aquí en la, pues, terrenal, y aún cosas mayores. Esa es la palabra del Señor que Él nos da para que nosotros podemos estar seguros de eso y que busquemos ser llenos de su poder. Así que podemos ver la poderosa promesa de Jesús que se cumplió, por ejemplo, vamos a ver aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y el versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Imagínense que era tan grande el poder que había en los primeros discípulos que dice que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, amén. Entonces era ese tan grande ese poder. Pero ahorita vamos a concluir aquí ya esta enseñanza tan poderosa, diciendo que es realmente emocionante que nosotros nos demos cuenta de que ese mismo poder que operó en Cristo primero y luego en su iglesia primitiva, después también está disponible para nosotros hoy día. Amén. Ese mismo poder está disponible, no era solamente para la iglesia primitiva, pero para nosotros también. Así que Dios no quiere que nosotros ignoremos cómo Él espera que nosotros le sirvamos y Él nos llama a servirle obediente y eficazmente, porque al Señor no se le sirve de cualquier manera, amén, sino obediente, eficazmente, le damos lo mejor que tengamos nosotros. Yo siempre digo al Señor hay que servirlo con excelencia, pero excelencia no quiere decir comparándome con los demás, sino dándole lo mejor de mí misma al que nos dio todo, amén. Él nos dio la vida y Él murió por nosotros para darnos una vida nueva, la salvación eterna, y también Él nos quiere llenar, equiparnos a todos nosotros con diferentes dones para que nosotros completemos exitosamente esa obra, esa labor que Él nos dio. Él nos llamó a cada uno de nosotros
nosotros, nos hizo un llamado para que le sirvamos, pero nosotros no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro poder, sino es por el poder de su Espíritu Santo que vamos a lograr servir al Señor con esa excelencia que Él tanto se merece. Amén. Así que si nosotros hemos sido bautizados ya en el nombre de Jesús y con su Espíritu Santo, sin duda, mis hermanos, que tenemos por lo menos un don. Amén. Por lo menos un don. Y eso que si le pedimos al Señor que nos dé más, Él nos va a dar más, porque si Él ve ese deseo que hay en nuestro corazón de buscarlo, de servirle, de conocerle a Él y de seguirle, entonces Él nos va a equipar. Amén. El Señor no llama a personas que estén capacitadas, que estén equipadas, que hayan ido a un instituto bíblico, ¿cierto? A aprender nada, pero Él capacita a quien llama. Amén. Así nosotros nos podemos sentir, imagínense como Pedro, él era un simple pescador, era como decían personas del vulgo, ellos no tenían conocimiento, no tenían capacidad de expresión ni nada, pero ¿quién les dio eso? El Espíritu de Dios, ¿cierto? Dios mismo los equipó, los capacitó para que ellos pudieran ir y representarlo a Él. Entonces, por eso todas las personas se quedaban maravilladas, porque sabían que ellos habían estado con Jesús, que eso no era poder humano de ellos, pero era el poder divino obrando en ellos y a través de ellos. Amén, mis hermanos. Así que si nosotros vemos alguna necesidad en nuestra iglesia, que la hay siempre, ¿cierto? Donde haya que suplirla, algún ministerio en alguna parte, ¿cierto? Pidámosle al Señor de todas formas, dispongamos nuestras vidas, hablemos con Él, oremos. ¿Cierto? En nuestra oración, que es la comunicación directa de nosotros con el Señor, y pongámonos a disposición del Señor. Digámosle, Señor, heme aquí, yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo te ruego, Señor, que me llenes con el poder y la unción de tu Espíritu Santo y que uses mi vida para tu gloria, Señor. Amén. Así que el Señor lo va a hacer. Amén. Así le vamos a pedir al Señor también que su Espíritu Santo se manifieste, que haya esas manifestaciones, la demostración del poder de su Espíritu Santo más y más en nuestra iglesia, y que nos llene a todos nosotros para que cuando salgamos a donde sea, que haya enfermos, que haya personas que estén atadas con espíritus inmundos, nosotros podamos orar por estas personas y que puedan ser libres completamente. Amén. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Así ofrecemos nuestras vidas al Señor para que Él nos edifique y nos llene de su poder. Amén. Para servirle con todo nuestro corazón, y todo lo que hacemos lo hacemos para gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Así que les dejo con este último, perdón, versículo que está en segunda de Timoteo 1:6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto le dijo Pablo a Timoteo. Amén. Así que pidámosle eso al Señor, que avive ese fuego que hay en nosotros. Amén. Y aquí activemos. Que activemos, nos reactivemos, ¿cierto? Así, y para poder servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. El Señor nos ha llamado, el Señor nos hace libres para que le sirvamos. Amén. Pero solamente podemos hacer una buena representación como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como la iglesia de Jesucristo, siendo llenos del poder y la unción de su Espíritu Santo. Amén. De esos dones espirituales vamos a buscarlos, a anhelarlos, mis hermanos, y a pedirle al Señor que nos llene. Amén. Para poder servirle, entregarle nuestra vida para servirle con todo nuestro corazón,
por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por amor. Amén. Dios los bendiga. Esta es la enseñanza. Aquí termina. Espero que haya sido de grande bendición para la vida de todos y que sea el Espíritu Santo obrando, llenándonos a todos con sus dones espirituales, que podamos representar al Señor bien aquí en este mundo donde hay tanta necesidad. Amén. Dios los bendiga.